que Brandon está muy orgulloso y muy agradecido a Dios por tener en esta mañana el privilegio de tener con nosotros a nuestra querida hermana Nelly Acosta. Nelly tiene un don que Dios le ha dado, un talento que lo ha desarrollado. ¿Y qué más le puedo decir de ella? Nelly, cuéntanos. A mí me sorprende porque yo siempre digo, yo quiero escribir un libro. Pero Nelly, díganos, ¿cuántos libros llevas ya? Bueno, ahora si Dios quiere, la semana próxima va a salir el 10º libro. Amén, el 10º libro. Y dinos un poquito, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Cómo fue ese primer libro que decidiste escribir? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es una larga historia. Yo soy hija de médicos, pero de médicos que practican la medicina convencional, la medicina medicamentosa, que tiene su lugar, por supuesto que la tiene, pero que en muchos de sus fundamentos es contraria a la medicina que viene de Dios, porque lo que hace es, por ejemplo, tratar los síntomas de las enfermedades y no ir a la base. Por eso las personas nunca se curan, están toda la vida dependiendo de fármacos y de la industria médica. Entonces, yo soy de profesión licenciada en economía y viviendo en España porque soy cubana de nacimiento, pero soy española. He vivido allá 20 años, vine para acá hace 10 años. Conozco la iglesia estando en España y quien me da los estudios bíblicos es un hermano de la iglesia que se llama Juan Torrontegui, que él es naturópata y dietista y era anciano de iglesia, y tuvimos mucho feeling desde el primer momento. Como yo vengo de un entorno en el que se practica la medicina, aunque fuera convencional, me llamó mucho la atención lo que él hacía y el tipo de conocimiento que él enseñaba, que era la de la medicina de Dios, todo lo que es natural. Y me empecé a meter a estudiar todo eso. Decidí, ahora se lo contaba, dejar mi carrera, nunca más la ejercí, que mi hija me dice, pues yo soy licenciada en economía, mi hija me dice, mamá, ¿pero para qué estudiaste licenciatura en economía? Y yo le digo, la verdad que ni yo misma sé, porque no se fío de nada. Y entonces me metí a estudiar todo eso que tenía que ver con lo natural y tomé otra decisión también conociendo la iglesia. Me había quedado embarazada de mi hijo y había leído los libros del Espíritu de Profecía, donde dice que los niños, que yo sé que esto puede ser una información un poco chocante para algunas personas, pero es lo que dice, que los niños hasta que tengan la edad de entre 7 y 10 años deberían tener como únicos maestros a sus padres, como le pasó a Jesús. Y entonces yo decidí, y dice que las únicas lecciones que deberían enseñárseles son los de la naturaleza. No meterlos desde pequeños, en colegios, encerrados, después te ponen cartelitos de que son hiperactivos. No es que son hiperactivos, es que lo han metido en un entorno que no se corresponde con su naturaleza. Y el niño reacciona de esa manera. Entonces, habiendo conocido todo eso, pensé, estaba embarazada, yo a mi hijo no lo voy a llevar a la escuela. Va a estudiar en casa, va a ser vegano, o sea, un extraterrestre en este planeta. Entonces, claro, tuve que instruirme para poder hacer eso. Y como estaba en casa y lo iba a educar a él con un estilo de vida vegano y saludable en todo sentido, necesitaba mucha instrucción porque es una responsabilidad tremenda. Tuve una oposición familiar grande porque mi padre ellos fallecieron, mi padre pediatra y mi mamá ginecóloga, casi todo el mundo en mi familia es médico, pero médicos convencionales. Entonces mis padres pensaron que yo había perdido la cabeza literalmente. O sea, la lucha que tuve ustedes no se la imaginan. Y empecé a estudiar, en serio, porque yo tenía una responsabilidad con la vida y con la salud de mi hijo. Ahí está, 16 años, gracias a Dios. Hasta el día de hoy, nunca se ha enfermado. Este niño nunca ha estado en un hospital, es un niño que ha crecido. O sea, por eso yo enseño este mensaje con tanta pasión, porque no es que lo estudié en un libro. O sea, primero lo estudié, pero después lo he practicado. Yo he aprendido que Dios ha dejado una serie de condiciones, una serie de leyes, y si nosotros nos subordinamos a ellas, vamos a tener una vida saludable, con un nivel de salud apropiado. Todo eso hizo que empezara a volcar ese conocimiento en notas. Empecé a hacer notas. Y de buena a primera un día, este maestro que he tenido, Juan Torrontegui, este señor español, me dice, ¿pero por qué no escribes tus libros? Porque yo hacía eso ya. O sea, por ejemplo, un médico iba a hacer una tesis doctoral, él me daba el manuscrito y yo se lo hacía un libro, pero yo nunca había escrito un libro mío. Y yo pensé, madre mía, eso es un reto, o sea, ¿cómo voy a escribir un libro?
a Dios y le dije, Señor, yo sé que este es un conocimiento que viene de ti. Ahí me leí 2 libros de la hermana White que se llama, uno de ellos se llama El Otro Poder, que es el poder de la palabra escrita, y el otro se llama Ministerio de las Publicaciones. El poder que tiene, por eso dentro de nuestra iglesia se incentiva tanto lo que tiene que ver con el colportaje. Ustedes conocen lo que es el colportaje, ¿verdad? Porque la obra de las publicaciones puede tener un alcance tremendo. Mire, yo me paro aquí ahora y puedo dar un tema. Y cuando usted llega a su casa en la noche, si alguien le pregunta de qué habló, usted va a empezar a decir, ay, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Se olvida con más facilidad. Pero mientras más sentido se involucre en el conocimiento, en el aprendizaje, más información se retiene. Cuando uno lee, uno tiene ahí la vista, uno tiene todos los sentidos puestos ahí. Entonces pensé, pues voy a empezar a escribir. Y oré mucho y empecé a escribir. Y de ahí, desde ese primer libro, fue más fácil hacer los demás. Sí, yo noto una cosa en cuanto a esto. A todos Dios nos ha dado dones y talentos. No hay nadie que no tenga. Unos tienen unos y otros tenemos otros. Y tenemos que estar en compañía unos con otros para beneficiarnos mutuamente de esos dones. Cuando uno coge un don que Dios te ha dado y lo pones en función de lo que Dios quiere, es increíble cómo Él va desarrollando ese don. ¿Ustedes saben por qué se lo digo? Porque ahora, por ejemplo, yo he hecho una reedición de uno de los primeros libros que escribí hace mucho tiempo. Y ahora cuando yo lo leo, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo escribí esto así? Que feo está escrito. Y yo mismo bien. ¿Pero por qué me pasa eso? Porque con el transcurso de los años, con el devenir del tiempo, el Señor como que te va capacitando a otros niveles y te ayuda a ir mejorando. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando ponemos los dones en función de esto. Amén. Así que esa es mi experiencia. Me hicieron una pregunta sola. Una pregunta, sí. Entonces, ahora ya no le vamos a hacer más preguntas. Nelly, estamos listas para escucharte y sabemos siempre que el mensaje que traes es para que aprendamos cada día más. Y siempre hay mucho que aprender. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Antes de empezar, aunque es una reflexión bastante simple, yo les voy a invitar a que juntas hagamos una oración, si les parece. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu iglesia, en este caso en la iglesia de Brandon, Florida, Estados Unidos, reunidas con este grupo de hermosas mujeres que tienen el deseo de vivir vidas que te glorifiquen. Amén. Señor, han preparado una linda actividad para ya casi que despedir el año. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté aquí. Amén. Te pido que me utilices poderosamente para que las palabras que yo les pueda decir sean inspiradas por ti y que todo lo que yo diga tenga tu aprobación. Y también te pido, Padre, que estas personas, estas lindas personas que están aquí y también todas las que nos están viendo por las redes sociales, Señor, abran su pensamiento, se dejen impactar por las enseñanzas que tú nos quieres dar, porque todo lo que viene de ti es para bendición. Amén. En el nombre de Jesús oramos, Padre amante. Amén. Amén. Pues nada, muchas gracias les doy en primer lugar por haberme invitado una vez más a compartir este tiempecito con ustedes. Cuando empezó el año, Cecilia me llamó porque ella quería, teniendo en cuenta lo difícil que han sido los 2 últimos años por el tema del COVID y tantas personas enfermas y tantas personas que hemos tenido en malas condiciones, ella tenía el deseo de llevarle a la iglesia un mensaje de salud, porque es un mensaje que necesitamos. Y fíjense que en cuanto a esto hay una paradoja. Todos sabemos, porque la Biblia lo dice, que hay que orar en todo tiempo. En todo momento, en todo lugar, orar sin cesar. Y nosotros oramos mucho por los enfermos, pero además de orar hay que obrar. Les pongo un ejemplo. Si una persona está enferma y tiene problemas cardiovasculares que nacen en una mala alimentación, en una vida de estrés, en que no hace ejercicio, y resulta que esa persona pide oración a la iglesia, pero insiste en vivir ese estilo de vida, por más que nosotros oremos, esa persona no se va a mejorar. Entonces hay que orar y hay que obrar. Entonces la instrucción es muy importante y Cecilia me invitó pues para que diéramos aquel pequeño seminario. Ahora el año está por terminar y ella quiere cerrar con broche de oro hablando también de salud. Cuando ella me llamó yo pensé, Dios mío, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Siempre oro mucho porque al final las necesidades de una iglesia, quien la sabe en realidad es el Señor, no yo. Y el Señor puso en mi cabeza un tema que he titulado Vive sano y sé feliz. Vive sano para que puedas ser feliz. Es imposible ser feliz si no vivimos con salud. Es imposible.
Yo no conozco a nadie que esté enfermo, a nadie que tenga un dolor horrible, por ejemplo, en sus entrañas porque le está quemando el ácido por reflujo, por gastritis, que pueda tener una sonrisa en la cara. Eso es una contradicción, es absolutamente antagónico una cosa con la otra. Entonces tenemos que aprender a vivir sanos para ser felices. Es cierto también que aún teniendo estilos de vida saludables, pueden pasar en tu vida determinados eventos que hagan que no te sientas feliz en un momento puntual. Pero bueno, esa es una excepción. Y fíjense que el primero que quiere que nosotros vivamos con salud, ¿saben quién es? Quien nos creó, quien nos redimió, quien nos sostiene y quien nos ama. Es Él quien quiere que vivamos así. Y ha hecho en la Biblia, concretamente, está en 3 de Juan 1:2, una hermosísima declaración de amor. Me encanta leer este versículo. Él dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. Salud, pero salud en el sentido más amplio de la palabra. Salud a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, a todo nivel, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Investigando un poquito para hacer esta presentación, que les recuerdo que se llama Vive Sano, Sé Feliz, encontré un libro, bueno, lo tengo en casa, ¿no? Pero hojeándolo, di con un pensamiento de la mensajera del Señor, Elena G. de White, que yo les invito a adquirir y a leer todos sus libros de salud. Les recomiendo la lectura de, por ejemplo, Mente, Carácter y Personalidad, que es lo que vamos a leer ahora, porque es para la salud mental, que forma parte de la salud. Ministerio de Curación, Ministerio Médico. El libro Ministerio de Curación se considera la Biblia de la salud. Los principios que hay ahí son tremendos. Ella fue una pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX. El libro La Temperancia son libros que nos van a ayudar a tener una vida feliz. Pues aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 89, en el primer tomo, hay un epígrafe que se llama Relación entre la felicidad y la salud. Y dice lo siguiente: tan íntima es la relación que existe entre la salud y la felicidad que no podemos disfrutar de esta última sin disponer de la anterior. Se necesita un conocimiento práctico en la vida humana para poder glorificar a Dios por medio de nuestros cuerpos. Por lo tanto, es de la mayor importancia que entre los estudios seleccionados para los niños y para todos, si de niños no lo hemos hecho, la fisiología ocupe el primer lugar. Hay otra cita de ella que dice: la fisiología y la higiene deberían estar en la base de todo proceso educativo. ¿Qué cosa es fisiología? Pues es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. ¿Por qué necesitamos conocer esa ciencia? Porque si no sabemos cómo somos y cómo funcionamos, ¿cómo vamos a poder cuidar nuestro cuerpo, que entre otras cosas es el templo del Espíritu Santo? Necesitamos ese conocimiento y no lo necesitamos a nivel científico médico, sino a nivel práctico. No les estoy instando ahora a todos a hacernos médicos, no se trata de eso. Hay un conocimiento básico que puede estar al alcance de todos, que debemos poner a los pies, por ejemplo, de niñitas tan pequeñitas como esas, desde que nacen. Por ejemplo, a ti que tienes una niña tan linda, que me encanta que vengan vestidas así, igual se ven muy bonitas, que Dios las bendiga. Hay mucha información. Hay veces que tenemos miedo, por ejemplo, a las redes sociales, a YouTube. No, en Internet hay mucha información. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. Pues vamos a optar por las buenas. Ahí en Internet está, que es una serie que yo conocí en España. Mi hijo no ha ido a la escuela, ha estudiado en casa, pero yo he dedicado tiempo y recursos para buscarle información que lo ayudaran a crecer tanto a nivel espiritual como a nivel, digamos, de conocimiento en general. Si el día de mañana él se quiere desviar del camino, yo tengo mi conciencia tranquila de que yo hice mi parte, porque al final la salvación es algo personal. Pues hay una serie que me parece que son alemanas, pero están traducidas al español, se tradujeron en España, que es para niños, que se llama Érase una vez. Y ahí está, Érase una vez. Después yo te lo puedo buscar en tu YouTube si quieres, no te olvides, y yo te lo voy a mostrar. Érase una vez, por ejemplo, el cuerpo humano. Y son 26 capítulos
de 20 minutos o 25 minutos cada uno, en los que le enseñan a los niños en un lenguaje sencillo cómo funciona el aparato digestivo, cómo funcionan los pulmones, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Ese tipo de conocimiento personalmente se lo di a mi hijo desde pequeño. ¿Saben por qué? Porque ahora nosotros podemos escuchar esta charla y ustedes, las que son mamás de niños pequeños, y llegar a su casa porque el Espíritu Santo les convence con la convicción de que quieren cambiar sus hábitos de vida. Empezando, por ejemplo, por el tema de comer. La salud es multifactorial, como vamos a ver ahora. No solo depende de la comida, pero la comida es muy importante dentro de la salud. Y resulta que usted llega con ese conocimiento a su casa y sus niños, de pronto usted le cambia el plato de lo que habitualmente le ponía, que es lo que les suele gustar, a, por ejemplo, un plato de verduras con una salsa de tofu por encima, y el niño te dice, wow, ¿aquí qué pasó? O sea, esto no me lo como ni de broma. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos niños? Instruirlos, no obligarlos, hay que darles su tiempo porque les ha faltado la instrucción. Yo comprendí que yo tenía que instruir a mi hijo porque si era obligado, cuando yo diera la espalda, él lo iba a hacer. Entonces necesito un convencimiento que venga de aquí, un convencimiento, el saber y el tener la capacidad de decir, no voy a comer esto porque no es bueno para mi cuerpo, porque le hace daño a mis células. Yo recuerdo, estando él pequeño, que llegábamos, por ejemplo, a los supermercados, a cualquier supermercado, excepto los Whole Foods y estas tiendas ahora de comida saludable, que cada vez hay más opciones porque hay un despertar a nivel social con respecto a la relación que existe entre, por ejemplo, comer sano y la salud. Y yo le decía a mi hijo, en un Walmart o en España en un Mercadona, le decía, mira, tú ves este pasillo, todo eso parece comida, tiene textura de comida, tiene olor a comida, tiene sabor a comida, pero no es comida. Es comida, entre comillas, química, hecha en laboratorio. Nada de eso es natural. Tú quieres comprobar, le decía yo, que lo que te estoy diciendo es cierto. Vamos a coger cualquier estuche, cualquiera, lo que tú quieras, coge lo que tú quieras. Y él iba corriendo y lo traía. Y le decía, vamos a leer ahora los ingredientes. Y cuando él empezaba a leer los ingredientes, eran nombres impronunciables, de este tamaño de largo. Parecía, yo siempre digo, que el lenguaje de extraterrestre. ¿Saben por qué? Porque no es natural, son químicos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que eso le va a dar salud a las células? Es imposible, porque no fuimos constituidos para eso. Sencillamente es así. O sea, por eso yo les decía que hay que aprender fisiología, no a nivel científico, no hace falta ir a la facultad de medicina para entender estas verdades básicas. Necesitamos enseñar fisiología y necesitamos aprender también higienismo. ¿Qué cosa es el higienismo? O la higiene. Eso lo dice él en el Espíritu de Profecía. ¿Qué cosa es el higienismo? Pues es la ciencia curativa de Dios. La ciencia que nos cura en realidad no es ni la medicina medicamentosa, aunque tiene su lugar y en momentos puntuales tenemos que recurrir a ella. Yo soy hija de médicos y soy madre de una doctora, pero gente que tiene muy claro esto. Ni tampoco es la medicina natural tal cual se conoce, sino el higienismo. ¿Saben ustedes por qué? Porque tanto la medicina medicamentosa como la medicina natural se centra en remover los síntomas cuando alguien tiene un problema, no en ir a la causa. Por ejemplo, alguien tiene gastritis, vamos a volver a ese ejemplo, o tiene reflujo, que es horrible estar así. Porque entre otras cosas la gente, además del malestar, eso le afecta, se ponen nerviosos, o sea, es horrible sentirse así. Si va a un médico no convencional, le van a dar un antiácido químico, que muchos de ellos tienen hasta aluminio, que es un metal pesado, que es un metal que es dañino para nosotros, porque eso tienen los fármacos, te curan pero te enferman. Pero si vas a un naturista, te va a decir, bueno, tú tomas jugo de papa cruda o jugo de repollo o de col, que es muy alcalino y te va a menguar ese nivel de acidez. Pero ¿saben qué? Ni uno ni el otro le va a solucionar, porque el problema que tenía esa persona con gastritis o con reflujo viene porque está teniendo una dieta insana, antifisiológica, y eso puede ser agravado por el estrés. Entonces, tanto el antiácido como el jugo de papa te puede calmar esa ardentía que te quema por dentro en un momento puntual, pero vas a depender de eso el resto de tu vida, porque la causa no ha sido removida. ¿Lo entendemos? Entonces, el higienismo es esa ciencia que te enseña lo que vamos a ver ahora, que hay una serie de leyes que necesitamos cumplir para poder vivir
saludables. Miren, dice, o sea, les quiero comentar las leyes de la salud. Porque el eslogan es, vive sano y sé feliz. Si nosotros respetamos esto, miren, da igual que vengan, por ejemplo, enfermedades infecciosas como las que nos acontecieron. Da igual. El problema no está en lo que está afuera, el problema está en cómo yo estoy haciendo funcionar a mi cuerpo. La enfermedad, hablando de enfermedades infecciosas, no es microbiana, es funcional. Eso explica que, por ejemplo, imagínense que estamos en esta reunión y de pronto entra alguien con gripe y esa persona tosiendo, usted sabe, ese virus pues se va a transmitir y siempre va a pillar a alguien. Llegamos el sábado siguiente aquí y nos damos cuenta que de los que estábamos reunidos, había un grupo que cogieron gripe y otros no. Si la enfermedad dependiera de ese virus que tiene esa persona, todos estaríamos enfermos. Y no es así. ¿Por qué no? Porque ese Dios que tanto nos ama puso dentro de nosotros la mejor vacuna que se ha diseñado en el mundo. ¿Saben cómo se llama? Sistema inmunológico. Pero para que ese sistema inmunológico funcione bien, yo tengo que respetar estas leyes de la salud. Porque si yo no las respeto, entonces ese sistema está activo las 24 horas del día tratando de defenderme de todo lo antifisiológico que yo constantemente le estoy metiendo. Y cuando llega un agente infeccioso, está tan agotado que ya no te puede defender. Y eso es lo que ha pasado cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, se murió por el virus. No, no es cierto. Lo mató su estilo de vida. Y eso fue la última gota que no pudo, su organismo no pudo lidiar con eso. Estas son verdades muy importantes que salvan vidas. Decía la hermana White también, el uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. Muchas, no una, ni dos, ni tres. Y yo creo que, visto lo visto, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 2 años, toda la gente que hemos perdido, yo creo que hemos comprendido que la medicina oficialmente establecida, la medicina medicamentosa, la medicina farmacológica, como académica, como que alópata, como queramos llamarla, no tiene respuesta para nuestros problemas de salud. No tiene. Porque sus fundamentos son diametralmente opuestos a lo que el Creador creó. Es que eso es así. Si queremos vivir sanos para poder ser felices, tenemos que empezar a obedecer a Dios. A obedecer lo que Él creó. Nos constituyó de una manera maravillosa. Tan es así que pese a los abusos que la mayor parte de los mortales de este planeta suelen infringirle a sus cuerpos a diario debido a esos estilos de vida antinatura que eligen, pese a eso, es a lo mejor con 50, 60 años que la gente empieza a tener cáncer, que empiezan a tener, no sé, osteoporosis. ¿Cuántos años el cuerpo ha estado aguantando? Porque tenemos un diseño maravilloso, pero ya llega el momento que el cuerpo dice, no puedo más. Entonces lo que hay que hacer, primero es prevenir, y en segundo lugar, si lamentablemente está escuchando esto y ya está enfermo, pues igualmente obedecer a Dios, porque obedeciendo nunca se pierde. A lo mejor no va a revertirse completamente su enfermedad, porque hay una línea que nunca deberíamos pasar, porque es una línea sin retorno, pero siempre, siempre, siempre obedeciendo a Dios, vamos a salir ganando. ¿Cuáles son las leyes de la salud? Por ejemplo, confianza en Dios, o fe, esperanza, como queramos llamarlo. Miren, hay muchas personas, por ejemplo, le pongo una persona que está enferma de cáncer. ¿Saben? Tener cáncer no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. El problema está en cómo se está enfocando esa enfermedad. Y a veces pensamos que el bichito innombrable que nos llevó de cabeza en los últimos 2 años, que no me gusta ni mencionar su nombre, es la única pandemia que tenemos. Y eso es irreal. Miren, la obesidad es una pandemia, el síndrome metabólico, los problemas que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, la hiperactividad. ¿Por qué? Porque tienen proporciones muy grandes que alcanzan a gran cantidad de la población en determinados países. Esos son pandemias que están ahí. Si yo entiendo estos principios básicos, esas pandemias, aunque hayan tocado a mi puerta de determinada manera, y le voy a explicar por qué, hay veces también para justificarnos, y pienso que es una actitud muy cómoda, la gente suele decir, no, es que tengo cáncer porque en mi familia todos tuvieron cáncer. Como ellos tuvieron, ya yo estoy condenada. Yo voy a tener cáncer en algún momento de mi vida y me voy a morir. Es erróneo, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque si eso fuera así, entonces no tendríamos un Dios de amor. Eso es lo primero. Y en segundo lugar,
hay una frase dicha por un médico adventista de la Universidad de Loma Linda en California. Él dice así: la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo. Todos hemos heredado una genética defectuosa, ustedes con unas cosas y yo con otras, pero eso no nos condena. Lo que nos condena es nuestro estilo de vida. Cuando una persona o varias personas en una familia se enferman de lo mismo y mueren de lo mismo, es porque van heredando de generación en generación no solo esa genética defectuosa, sino también, como suelo decir, el código postal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que heredan, o sea, mi abuela tenía cáncer y encima comía muchas harinas refinadas, tenía una vida súper estresante, era muy sedentaria, todo mal. Entonces yo heredo esa genética que es real, pero también el estilo de vida de mi abuela. Y termino como mi abuela. Pero yo puedo romper eso, porque entonces si no, ¿dónde está el Dios de amor que nos quiere? Si estamos condenados, entonces ¿qué sentido tiene? Nada. Cuando nosotros vivimos una vida, en primer lugar, poniendo a Dios por sobre todas las cosas, nuestros espíritus están apaciguados. Y aún en el medio de las pruebas podemos tener esperanza. Nosotros como cristianos debemos, por ejemplo, estar pendientes de las señales que nos están anunciando que el tiempo del fin está ahí. Pero no podemos hacer de eso el centro de nuestras vidas, porque entonces empezamos a vivir un tiempo de angustia anticipado. Y hay cristianos que están siempre asustados, que están siempre, cuando a mí me empiezan a mandar mensajes, que si la ley dominical, que si esto, que si lo otro, bueno, ahora vale, que ya me están diciendo, les voy a resumir las leyes un momentito. Cuando me empiezan a mandar ese tipo de mensajes, yo trato de no tenerlos en cuenta, porque el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, de alegría. Nuestro mensaje de alegría, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, es de alegría. Eso es lo que contagia a los demás y eso me llena de salud. Miren, también hay que respirar aire puro. Se las voy a decir rápido porque lamentablemente el tiempo es corto, pero todo esto lo pueden ver en mi canal de YouTube. Tengo las redes sociales donde siempre comparto mucha información, y también en mis libros. Comer saludablemente, somos lo que comemos, eso no lo tenemos, ya eso lo sabemos. Hay que beber agua pura, porque el agua es el mejor líquido para mantener limpios nuestros tejidos. Hay que hacer ejercicios, porque fuimos concebidos para el movimiento, y también descansar a horas apropiadas, y sobre todo los niños, porque en las horas de sueño, por ejemplo, en las horas en las que ellos crecen, y nuestro cuerpo se regenera durante esas horas de descanso. Hay además que tomar el sol prudentemente, para que no tenga, entre otras cosas, problemas de falta de vitamina D, que es increíble que en Florida, que es el estado del sol, haya tanta gente con ese problema, que entre otras cosas afecta después el sistema nervioso. Tenemos además que ser temperantes en todas las cosas. La temperancia es un concepto que implica sacar todo lo malo y lo bueno, tomarlo moderadamente. Además de eso, hay que tratar de habitar en ambientes lo menos tóxicos posibles. Esto es un tema que abarca mucho, pero le estoy diciendo la información en general. Hay que estar alegres, con el corazón alegre, todo el tiempo. La Biblia ahí tiene un versículo que dice, el espíritu, ¿usted lo sabe, hermanita, cómo dice? ¿Pueden decirlo alto? El espíritu alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu, ¿tú dijiste qué hace? Seca los huesos, eso es literalmente así. Y si se secan los huesos, tenemos un gran problema, porque dentro de nuestros huesos que está la médula ósea, y es donde se fabrica la sangre. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida. Imagínense ustedes si se nos afecta la salud. Y también hay que tratar de vestir de manera saludable, o sea, si es invierno, no salgas desabrigado. Si es verano, no te abrigues tanto. Tratas de usar, por ejemplo, tejidos que sean naturales y no sintéticos. Yo voy a terminar, es una pena que tengamos, son temas muy extensos, pero esto quizás es un calentamiento para que bichitos les pique y se incentiven a estudiar este tipo de información que le trae tanta vida a la gente. Miren, termino con este pensamiento del libro Ministerio de Curación. Dice así: no se os recordará demasiado que la salud no depende del azar, es un resultado de la obediencia a la ley. Y yo les pregunto, ¿a qué ley? Pues a las leyes de la salud, que también forman parte de las leyes de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más
que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.